Siendo las 9:44 del día lunes 14 de septiembre de 2015, y con la asistencia puntual y responsable de los congresistas Mauricio Mulder, Héctor Becerril, Gustavo Rondón Vinaga, vamos a dar inicio a la quinta sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, periodo anual de sesiones 2015-2016. Hoy tenemos una agenda bastante importante y que vamos a empezar a desarrollarla en el plano informativo, esperando la presencia de nuestros colegas congresistas integrantes de esta Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República. Tenemos hasta el momento la licencia de la congresista Saavedra, del congresista Otárola y la congresista Anahara. Vamos a recibir en esta orden del día al señor director ejecutivo de Proinversión, don Carlos Herrera Perret, quien ha venido a nombre de Proinversión, atento a nuestra convocatoria y además agradeciéndole mucho su presencia y con las anticipadas disculpas por la convocatoria anterior en la que estuvo puntual, pero que por la prolongación de la misma no pudimos tener la suerte de escucharle. Así que vamos a hacer el breve receso para recibir a nuestros invitados. Bien, damos inicio a esta primera orden del día, la presencia de don Carlos Herrera Perret, director ejecutivo de Proinversión, y dar la bienvenida también a su equipo de asesores, Jaco Rosas Romero, director de promoción de inversiones, el señor César Díaz Hayashida, jefe de la oficina de administración, el señor Alfredo Prado García, oficina de prensa de Proinversión, y la señora Magnolia Pinedo Cárdenas, de la oficina de Proinversión. Bien, vamos entonces ante la solicitud del Pleno de nuestra Comisión de Fiscalización y Contraloría, y enmarcados en los procesos de contratación realizados entre entidades del Estado y empresas vinculadas al caso denominado Lavallato desde el año 2001 a la fecha, y que se encuentren bajo las diferentes modalidades en el ámbito de la competencia que justamente tiene Proinversión en el país. Vamos a dar la palabra a nuestro invitado, el señor Carlos Herrera Perret, director ejecutivo de Proinversión. Quiero dar la bienvenida al congresista Juan Carlos Eguren Ñuchán. Señor Carlos Herrera, tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señores congresistas, habiendo sido convocados para informar sobre los procesos de promoción de la inversión privada y en especial para informar sobre los procesos en los cuales han sido adjudicados algunas empresas que ustedes vienen analizando, hemos preparado una presentación que tiene carácter informativo, que entiendo que ya les fue repartida,
que tiene por finalidad, en primer lugar, informar cómo funciona Proinversión en relación con lo que nosotros denominamos los procesos de promoción de la inversión privada. Quisiera antes que nada indicar que Proinversión, como agencia de promoción de inversiones, tiene, por así decirlo, tres grandes áreas de trabajo. Por un lado es la promoción del país como plaza de inversión en general, labor que desarrollamos a través de servicios de información y orientación al inversionista, manejo de campañas informativas sobre el Perú como plaza de inversión, el desarrollo de roadshows en el exterior, la participación en roadshows que organizan otras entidades, como recientemente acabamos de participar a través de uno de nuestros colegas en el roadshow de Perú. Y en esta parte también administramos algunos regímenes que el país tiene para digamos, contribuir a generar un mejor clima de inversiones, como es el régimen de recuperación anticipada del IGB y de estabilidad jurídica. En segundo lugar, y que es lo que mayor, digamos, esfuerzos reclama dentro de Proinversión, está llevar adelante la conducción de procesos para promover la inversión privada en el país, específicamente o especialmente a través del mecanismo de asociaciones público-privadas, y que es sobre lo que va a tratar esta presentación. Y en tercer lugar está llevar adelante la labor de promoción del mecanismo de obras por impuesto y el asesorar y apoyar a los gobiernos regionales en el desarrollo de actividades de promoción de inversiones. Entrando, digamos, en materia, en la lámina que tenemos puesta en pantalla, encontramos un poco, digamos, el organigrama macro de cómo funciona Proinversión. Proinversión tiene un consejo directivo que está conformado por 5 ministros, la preside el ministro de Economía y Finanzas, y la labor de conducción de los procesos de promoción de la inversión privada está a cargo de 4 comités. Su nombre es un poco especial, es el Comité Pro Integración, el Comité Pro Conectividad, el Comité Pro Desarrollo y un Comité Especial de Proyectos de Inversión Pública, denominado así. Entre estos comités se distribuye, digamos, los distintos proyectos que son encargados a Proinversión para su promoción. La dirección ejecutiva tiene el encargo de darle soporte técnico a estos 4 comités, y ese soporte técnico se brinda a través de equipos conformados para cada, digamos, tipo de proyecto. Hay un equipo para proyectos viales, otro equipo para ferroviarios, otro equipo para puertos y así sucesivamente. Y como vamos a ver más adelante, interactuamos y requerimos la opinión de 4 organismos estatales, que son el MEF, el Ministerio del Sector al cual corresponde el proyecto, el organismo regulador de la actividad y la Contraloría General de la República. Siguiente, por favor. Siguiente lámina, por favor. Bien. En el desarrollo de nuestras funciones nos basamos en un marco legal que se origina en el decreto legislativo 674, la ley orgánica de gobiernos regionales, la ley orgánica de municipalidades, la ley marco de promoción de la inversión descentralizada y, digamos, principalmente en la ley marco de asociaciones público-privadas para la generación de empleo productivo, que es el decreto legislativo 1012 y su reglamento. Este marco es un marco legal que se ha ido consolidando en el tiempo y ha ido perfeccionando, digamos, la normatividad sobre asociaciones público-privadas en el país. Siguiente, por favor. Y en cuanto a la forma en que se desarrolla
el modelo de asociaciones público-privadas, tenemos primero que nada definir competencias. No todos los proyectos relacionados con asociaciones públicas privadas tienen que ser vistos por proinversión. Esto va a depender de el monto de inversión o del impacto del proyecto en cuanto a, digamos, su ámbito nacional, regional o local. Los proyectos son, mejor dicho, Proinversión actúa básicamente por encargo. Nosotros no escogemos los proyectos que vamos a promover. Son los ministerios, las entidades gubernamentales de nivel subnacional quienes le encargan a Proinversión el desarrollo de los procesos de promoción de la inversión privada. En algunos casos, un ministerio puede decidir no encargar el proyecto a Proinversión cuando se trata de un proyecto no muy grande, lo encarga a su propia comité de promoción de inversiones. Lo mismo ocurre con los gobiernos subnacionales. Por otro lado, y ahí estamos hablando de los proyectos que vienen por lo que nosotros denominamos iniciativa estatal. Es el Estado el que dice: voy a desarrollar este proyecto, una carretera, un puerto, un proyecto de recreación, en fin. Pero por otro lado también pueden haber iniciativas que vienen del sector privado. En nuestra normatividad esto se conoce como iniciativa privada. Pero aun cuando la iniciativa venga del sector privado, siempre tiene que ver la opinión del sector, porque las iniciativas privadas tienen que ser evaluadas con el sector y tienen que coincidir con las priorizaciones sectoriales. En ningún caso podría Proinversión, por ejemplo, llevar adelante la promoción de un proyecto que venga por iniciativa del sector privado si es que el sector no lo ha priorizado, no está de acuerdo con este proyecto. Tanto por el lado de iniciativa estatal como por el lado de iniciativa privada, hay proyectos que son autosostenibles y hay proyectos que son cofinanciados, es decir, que requieren el aporte del Estado. Siguiente lámina. ¿Cómo es el proceso de promoción de inversión privada? En la lámina ustedes ven ahí digamos, un círculo. En realidad es un proceso muy envolvente. Todo se inicia con el encargo del sector. Nuestra labor comienza cuando el sector dice: ok, vamos adelante con este proyecto. Y ese proyecto, cuando se trata de iniciativa estatal, se inicia con el encargo del sector. Cuando se trata de iniciativa privada, se inicia con la evaluación de la iniciativa privada, que luego tiene que requerir una declaratoria de interés, donde la opinión del sector es definitoria. Y el consejo directivo tiene que decidir la incorporación del proyecto. Podría darse el caso que un sector determinado quiera encargarnos, por ejemplo, un proyecto, o un gobierno regional quiere encargarnos un proyecto, pero la dirección ejecutiva no puede decidir por sí sola empezar a trabajar en el proyecto. Tiene que haber una incorporación al proceso de promoción de inversión privada que requiere una decisión del consejo directivo, y luego además esta decisión tiene que ser ratificada por resolución suprema. Una vez que esté incorporado el proceso, tiene que definirse un plan de promoción. Un plan de promoción y la definición de los documentos del proceso. Siempre nosotros vamos a buscar, tratándose de una iniciativa estatal, desde un principio vamos a buscar generar competencia en el proceso. En el caso de iniciativas privadas, hay un espacio de tiempo durante el cual, durante todo el proceso de evaluación de la propuesta, hasta antes de la declaratoria de interés, no se desarrolla promoción. Cuando se trata de una iniciativa estatal, la promoción es parte del proceso desde su incorporación al plan.
Cuando hay una vez que se define el plan de promoción y se definen los documentos bases del proceso, se empieza un proceso interactivo de consulta al mercado y de consulta también a entidades estatales para ir mejorando los documentos del proceso. Usualmente se llega a tener 4 o 5 versiones de contrato antes de llegar a la versión final. Los documentos se van enriqueciendo. Entonces, por ejemplo, se lanza un documento de bases y un proyecto de contrato. Inicialmente se tiene poca información, porque puede venir el proyecto con poca información de parte del sector y ese documento se va enriqueciendo poco a poco. Hay casos en los cuales Proinversión es encargado de contratar los estudios preliminares para el desarrollo de los proyectos. Entonces, esos estudios preliminares van a enriquecer el documento progresivamente. Y esos estudios preliminares nosotros los encargamos a consultoras de mayor prestigio a través de concursos internacionales. Y mencioné que se va perfeccionando los documentos del concurso. Se sale, por ejemplo, con una primera versión de contrato y esto se lleva al mercado para que los potenciales inversionistas puedan opinar, puedan hacer consultas y que, digamos, el esquema del proyecto pueda ser adecuadamente entendido. De esas consultas podemos encontrar, y de esas sugerencias de parte del sector privado podemos encontrar que hay cosas que es interesante incorporarlas. Si eso sucediera, nosotros de todas maneras tenemos que tener la opinión favorable del sector correspondiente al proyecto, del organismo regulador del Ministerio de Economía y Finanzas, para poder nosotros incorporar sugerencias que vienen del sector privado a los documentos del proceso. La versión final del contrato tiene que contar con la opinión favorable de la Contraloría cuando se trata de proyectos cofinanciados. En el caso de proyectos cofinanciados se requiere la opinión de todas maneras de la Contraloría. Y la versión final del contrato en todos los casos es aprobada por el Consejo Directivo conformado por estos 5 ministros. Durante el proceso de promoción, durante este proceso de perfeccionamiento de los documentos de la licitación, se define una fecha determinada para una etapa de precalificación. Señor Herrera, hay una interrupción de parte del congresista Mauricio Mulder, dando la bienvenida al congresista Alejandro Aguinaga Recuenco. Presidente, agradeciendo la exposición del señor Herrera, pero no hemos venido a una clase de cómo se hacen las inversiones en nuestro país ni a que nos expliquen cómo son los decretos legislativos. Yo creo que usted le ha señalado bien que aquí el tema es el tema de la Vallarta. Y toda esta larguísima introducción que es pura, digamos, palabrería, retórica, no va directo al grano y nosotros tenemos una agenda bastante apretada. Le ruego que usted le pida al invitado que vaya directo al grano, porque ya, por supuesto, con los documentos que ha traído me ha adelantado y he visto que la única parte en la que él habla directamente del tema está en las últimas 2 partes, en la que hace referencia a procesos de promoción de inversión privada y iniciativa estatal de las empresas brasileñas que están acá. Y ya aquí ya noto serias deficiencias. Entonces sería importante que nos haga de una vez la exposición de esto, presidente, y podemos ir al grano. Le agradezco. Muchas gracias, congresista Mulder. Con esas exigencias, señor Carlos Herrera, prosigamos. Gracias.
Cómo no, señor presidente. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Tenemos aquí la relación de procesos adjudicados desde el año 2001 hasta la fecha, en las cuales han resultado adjudicatarios algunas de las empresas que figuran en la lista que usted nos hizo llegar. En el año 2004, el proyecto Obras de Trasvase del proyecto Olmos fue adjudicado la constructora Norberto Odebrecht. En el año 2005, Eje Multimodal de Amazonas Norte IRSA fue adjudicado el consorcio concesionario Eje Vial Norte, integrado por Andrade Gutiérrez, Norberto Odebrecht y Gary Montero. En junio del 2005, el corredor vial Interoceánico Sur, tramo 2, fue adjudicado a la concesionaria Interoceánica Sur, tramo 2, así se llamaba, integrado por Norberto Odebrecht, Graña y Montero, JJC Contratistas, Ingenieros Civiles Contratistas Generales. También en junio 2006 se adjudicó el tramo 3 del corredor Interoceánico Sur a la concesionaria Interoceánica Sur tramo 3, conformada por Norberto Odebrecht, Graña y Montero, JJC Contratistas Generales, Ingenieros Civiles Contratistas Generales. En junio del 2007 se adjudicó el tramo 4 de la Interoceánica Sur al consorcio de Intersur, integrado por Andrade Gutiérrez, Queiroz Galbao y constructores Camargo Correa. Todos estos proyectos han sido proyectos cofinanciados. En el año 2008, en octubre, se adjudicó el proyecto de abastecimiento de agua potable para Lima, Huascacocha, a la constructora OAS, un proyecto autosostenible. En el marzo del 2011 se adjudicó el proyecto de energías centrales hidroeléctricas a la empresa de generación Guayaga, subsidiaria de Odebrecht, Participaciones e Investimentos, proyecto también autosostenible. En marzo del 2013 se adjudicó la central hidroeléctrica Moyopo al consorcio CEE, integrado por Corsan Corbiam, Engevix y Enex, que también es un proyecto autosostenible. En diciembre del 2013 se adjudicó el proyecto Chavimochic al consorcio Río Santa Chavimochic, integrado por Odebrecht, Participaciones e Investimentos, constructora Norberto Odebrecht y Graña y Montero, proyecto cofinanciado. Y finalmente, en junio del 2014 se adjudicó el proyecto Mejoras de la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Surperuano a Consorcio de Gasoducto Surperuano, integrado por Inversiones en Infraestructura de Transporte de Productos, que es una subsidiaria de Odebrecht, Participaciones e Investimentos, y Enagas Internacional, que es una empresa española. Y este es un proyecto definido como autosostenible. Estos son todos los procesos en los cuales hemos encontrado que algunas de las empresas que nos pidieron revisar han sido adjudicatarias. De la búsqueda que hicimos, también hemos encontrado que hay proyectos en los cuales las empresas que estaban en la lista participaron en los procesos, pero no fueron adjudicatarios. Hay 11 procesos en los cuales Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa y OAS
participaron y no fueron adjudicatarios. Muy bien, muchas gracias a nuestro invitado, el señor director ejecutivo de Proinversión, Carlos Herrera Ferrer. Aperturamos la participación de nuestros congresistas, dando la bienvenida también a nuestro colega Mariano Portugal. Congresista Muita. Presidente, estamos en una etapa en la que debemos procurarnos toda la información relativa a este tema, que todavía en nuestro país está bastante incipiente. Hay un desarrollo bastante acelerado, obviamente, en Brasil, alrededor de este tema. Y en función de esos criterios, presidente, ese acopio de información merece por parte del Congreso de la República un pedido adicional que formulo de inmediato hacia el presidente de Proinversión en el siguiente sentido. En primer lugar, aquí se establece una lista que arranca en el 2004. Yo le pediría que nos traiga una lista mucho más histórica, porque Odebrecht está en el Perú desde el año 79. Y no es que uno quiera hacer prehistoria ni arqueología, pero hay que ver en qué tipo de procesos es que una empresa se va sentando en nuestro país. Hay además informes antiguos de comisiones en el Congreso, de temas de delitos económicos, que hacen mención a la etapa de los años 80 y de los años 90. En el caso de Odebrecht, por ejemplo, es muy conocido de que tiene presencia en Chavimochic casi desde el año 93 o 94. Esto es para simplemente hacer el relato histórico. No veo por qué aleatoriamente se esté comenzando en el año 2004. En segundo lugar, presidente, necesitamos que la información sea una información detallada de cada caso, es decir, que se nos alcance copia de cada expediente. Porque obviamente, si lo que vamos a indagar es si ha habido, por ejemplo, una modalidad que en Brasil ha sido permanente y constante en materia de pagar coimas a funcionarios públicos, obviamente todo el resto alrededor del tema que allá se llama lavado de datos, pero que es en el fondo una modalidad que gira alrededor de la empresa Petrobras, la empresa brasileña, que contratando a estas empresas constructoras hacía que se estableciera un mecanismo por el cual los funcionarios de Petrobras recibían pagos, coimas de estas empresas. Y a partir de ahí surgieron algunos documentos y versiones de funcionarios de las empresas que se acogieron a lo que se llama aquí la colaboración eficaz, allá le llaman testimonio premiado, a manifestar que en diversos países, incluido el Perú, también se hacía ese tipo de modalidad. Y que incluso hay funcionarios que están procesados que venían con los billetes adheridos al cuerpo, según se manifestaba, ¿no es cierto? O sea que ya hay un indicio que vamos a tener que explorar de funcionarios peruanos que puedan haber recibido ese dinero. Por lo tanto, necesitamos saber quiénes han sido los miembros de las distintas reparticiones públicas que han tenido que ver con cada uno de estos casos. Los ministerios, los miembros de Proinversión, los funcionarios que integraban los comités de adjudicaciones, es decir, todo aquel que tenía que ver con el proceso de toma de decisiones por parte del Estado para llevar a cabo una obra con una determinada alguna de estas empresas determinadas. Obviamente aquí vamos a tener que partir de un esquema en el que va a tener que, como sucede mucho en la administración pública, una presunción de culpabilidad y no de inocencia. Es decir, vamos a tener que preguntarle a cada persona y ver si alguna de ellas al final ha tenido algún tipo de favorecimiento no justificado para una de estas empresas que pudieran permitirnos o sospechar que ha habido una modalidad como la que se ha utilizado en Brasil. De manera que, presidente, lo que estoy solicitando es eso, que se nos traiga una lista histórica y que además de cada una de las obras en la que tenga presencia alguna de estas empresas, sustantivamente Odebrecht, Galbao Ingeniería, OAS, noto entre paréntesis, presidente, que solamente se han incluido gobierno central, no gobiernos regionales, ni Municipalidad de Lima, por ejemplo, que tiene una en OAS, tiene otra de Odebrecht. Que se agregue eso también, presidente, de gobiernos locales y regionales. Galbao Ingeniería, mencioné, Andrade Gutiérrez, etcétera. De manera, presidente, que
por ahora eso, a efectos de que podamos tener un mejor proceso de acopio de información. Muchas gracias, congresista Mauricio Mulder. ¿Algún congresista más? Juan Carlos Seguri. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio al representante de Proinversión, señor Carlos Herrera. Quisiera que por favor pueda explicarnos un poco, para tener las ideas absolutamente claras, cuando se habla de obras autosostenibles y cofinanciadas. Puede llevarnos a una primera impresión que las autosostenibles no requieren ningún aporte del Estado. Tema que podría ser, no quiero adelantar, pero no solo hay el aporte económico, sino también avales que podría haber del Estado. O sea, no es que sea 100% autosostenible, si no, no hubiesen pasado probablemente por Proinversión y hubiesen sido emprendimientos empresariales absolutamente privados, ¿no? O sea, el hecho de pasar por Proinversión implica que hay un componente público, implica que hay o recurso público o un aval público. Entonces, que nos precise claramente el concepto de autosostenible, porque en el caso negado, que el Estado no tenga nada que ver y no tenga ninguna obligación, podría no interesarnos en la investigación, ¿no? Lo podríamos sacar del tema. Entonces es bien importante esa precisión. Un segundo elemento, señor presidente, que resulta del análisis, que tenemos que ampliar un poco el concepto o el marco de la investigación, porque en el caso de Lavallato hay empresas de origen brasilero que son cuestionadas, pero que han actuado en consorcios con empresas peruanas. En consecuencia, ya debemos involucrar también a esas empresas nacionales, que es más de una y de las más importantes y relevantes del medio. En consecuencia, creo que un acuerdo que debería plantear la presidencia es ampliar no solo a las empresas brasileras, sino a las empresas peruanas que han intervenido en consorcio o consorciadas con las empresas en investigación. Gracias, presidente. Gracias, congresista Juan Carlos Seguri. ¿Algún congresista más que quiera intervenir? Congresista Alejandro Aguilar. Gracias, presidente. Reiterando el saludo al señor Herrera. Dentro de los procesos que nos señala el señor Herrera en cuanto al adjudicatario, la empresa OAS brasileña, él señala solamente el 2008, abastecimiento de agua potable para Lima, Huascacocha, Rímac. Sin embargo, presidente, aquí hay una serie de adjudicaciones que suman muchos millones de dólares, más de 1.000 millones de soles, perdón, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una obra con Provías, Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional, Provías Nacional, por 319 millones. Tenemos el Proyecto Especial de Transporte, otro de Provías, la carretera Lima-Canta, 553 millones de soles. Tenemos el Hospital Lorena del Cusco, que comenzó con 197 millones de soles y hoy pasa de los 400, presidente, y está la obra paralizada, donde los proveedores en el Cusco, proveedores de OAS, hacen marchas para que esta empresa les pueda pagar. Luego está el centro de convenciones de Lima por 534 millones de soles. Yo aparte de haberle
dado estos señalamientos específicos de esta empresa, yo le preguntaría al señor si conoce a la señora Rocío Calderón y si él sabe que esta señorita Rocío Calderón ha dado asesorías a la empresa brasileña OAS por $9.000 mensuales. 9.000, ¿no es así? Y que consta también, presidente, en las agendas, todos los meses que ha venido recibiendo, consta, es una rara coincidencia de una agenda negada, y que pero que figuran los ingresos y están las boletas profesionales de la señora Calderón. Yo le preguntaría si la conoce a la señora Calderón, si conoce a la señora Zaida Sison, alguna vez se ha reunido con la señora Zaida Sison en Proinversión o fuera de dicha institución. Si ahora podría recordar cuántas obras ganó la empresa brasilera OAS y si esta fue o no favorecida por influencia de la señora Calderón. ¿Cuál es la señal de garantía que él puede dar al país, al señor Herrera, de haber realizado con eficiencia su función en la inversión privada para el país a través de Proinversión? ¿Y qué acciones o medidas ha interpuesto para investigar las presuntas irregularidades en los contratos de concesión y obras adjudicadas a estas empresas? ¿Me permite, por favor, le concedo una interrupción al congresista Eguren? Interrupción, congresista Eguren. Por su término, presidente, gracias, congresista Aguinaga. En esa misma lista de interrogantes, ¿cuál es el origen empresarial de Corsan y de Ingenieros Civiles? ¿Son empresas nacionales o son empresas de origen extranjero? Gracias, congresista Eguren. Congresista Aguinaga. Y las adjudicaciones que se puedan haber dado a la empresa UTC Ingeniería porque no se encuentra en el Registro Nacional de Proveedores. Gracias, presidente. Bien, vamos a tener las respuestas del señor Carlos Herrera Perret. Gracias, señor presidente. A ver, en principio y a raíz del pedido formulado por el congresista Mulder, pues señalar nuestra total disposición para colaborar con la comisión en el proceso de investigación que han iniciado. Con mucho gusto vamos a poner a disposición de la comisión la información que hay sobre los casos que he mencionado. Ahora, es información cuantiosa, y sí les pediría a los señores congresistas a través de la presidencia que por favor nos permitan hacer llegar esa información en medio digital, porque pueden ser 7 o 15 discos magnéticos para cada caso. Ahora, ¿por qué no tenemos información antes del 2004? Por dos razones. Una, el pedido de información que nos hizo llegar la presidencia se refiere al periodo 2001, desde el 2001 hacia adelante, pero lo cierto es que Proinversión fue fundada en el año 2002 como la fusión de tres entidades previamente existentes, COPRI, CONITE y una parte de Promperú. Proinversión se crea en el año 2002 y la labor de promoción de la inversión a través de asociaciones públicas privadas la iniciamos en ese año. Creo que hay algunos casos de concesiones que realizó COPRI anteriormente, pero son muy pocos. En todo caso podríamos revisar dentro de los archivos que heredamos de COPRI, pero Proinversión fue creado en el 2002. Entonces sí,
presidente, vamos a hacerles llegar la información en formato digital, si nos lo permite, para los casos que hemos podido identificar. Quisiera un poco por tema de orden, de ordenar un poco las respuestas, quisiera referirme a los comentarios del congresista Aguinaga, señor presidente, cuando nos preguntan sobre algunos proyectos que no han sido mencionados. Hace referencia, por ejemplo, a las obras encargadas por Provías Nacional, varias obras, y hablan también de el Centro de Convenciones. Esos proyectos son proyectos adjudicados por el Estado a través del mecanismo de obra pública, y los ha manejado directamente el sector que los tuvo a su cargo. En el caso de Provías Nacional, es directamente Provías Nacional quien hace las licitaciones, no pasan por Proinversión, tienen un régimen distinto al de Proinversión, y creo que en todo caso los funcionarios de Provías Nacional pueden tener la información que ustedes necesitan. Nosotros no tenemos ninguna información respecto a esos proyectos, como tampoco tenemos información respecto a los proyectos que maneja de manera directa a los municipios. Una interrupción del congresista Aguinaga, señor Herrera. Sí, gracias, presidente. Sí, porque nos llama fuertemente la atención de que en este gobierno, esta empresa, que tiene una asesora fuertemente ligada a Palacio de Gobierno, haya contratado en estas 4 obras de inicio, una por 319 millones, que es la carretera Lima-Canta, otra carretera por 553 millones, otro expediente técnico por 197 millones, que es el Hospital de Lorena, y ha terminado en más de 400 millones y no funciona, y otra en 499 millones, que es el Centro de Convenciones. O sea, prácticamente casi 2.000 millones, y cómo no llama la atención, por mucho que sea Proinversión, tiene que llamar fuertemente la atención de esta direccionalidad probable que tendremos que demostrarla hacia esta empresa, que tiene lógicamente un pie en Palacio a través de la señora Rocío Calderón. Bien, gracias. Este es el informe de OAS, perdón, este es el informe de la OCE, donde la señora Calderón también es directora, donde la señora Magali Rojas, que no es investigada, es la presidenta del directorio, y donde hay otra señora, Cubillas, que es puesta por la PCM de la señora Ana Jara. Bien, gracias, congresista Aguinaga. Damos la bienvenida al congresista Johnny Lescano y al congresista Juan José Díaz Dios. Prosiga, señor Herrera. Gracias, señor presidente. Como decía, creo que corresponde a OCE responder sobre los procesos de obras públicas, ¿no? O a Provías Nacional. A ver, me preguntaba también el congresista Aguinaga si yo conocía a la señora Rocío Calderón o la señora Zaira Sison. No conozco ninguna de estas dos señoras. He leído en la prensa sobre ellas, es todo lo que conozco de ellas, ¿no? No me he reunido con ellas en Proinversión. Yo quisiera ahí precisar que en la Dirección Ejecutiva de Proinversión estoy recién a partir de agosto del año pasado. Y definitivamente encantado de responder y de referir respecto al cumplimiento de mis funciones durante todo este tiempo, ¿no? Preguntaba también el congresista Aguinaga sobre UTC Ingeniería. No la recuerdo, creo que no está tampoco en ninguna de las listas que tengo acá. Podríamos chequear si es que hay algún registro de ellas en alguno de los procesos, pero no lo tenemos dentro del registro que hemos chequeado hasta el momento.
Respecto a las preguntas del congresista Eguren, a ver, el tema de autosostenibles versus cofinanciadas. Sí, efectivamente, ¿por qué pasan todos estos procesos por proinversión? Porque todos tienen que ver con un activo público de alguna manera, ¿no? Estos son proyectos que se dan en concesión, sea que usen, por ejemplo, en el caso de una línea de transmisión eléctrica y una concesión o una banda de telecomunicaciones, hay un espacio radioeléctrico que pertenece al Estado, entonces hay un activo del Estado, digamos, esa es la participación estatal, que de manera general, digamos, define la asociación público-privada. Independientemente de ello, efectivamente la norma señala que en caso que hayan garantías, las garantías, el riesgo de garantías tiene que ser mínimo para que pueda definirse como autosostenible, ¿no? Y sí hay un análisis previo de si el proyecto puede ser calificado como autosostenible o cofinanciado, y nuestra interacción con el Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, en ese sentido es bastante directo. Respecto a si Corsan es una empresa nacional o extranjera, es una empresa de capitales extranjeros. Entiendo que es española. Ese es ICSA, lo conozco más por las siglas. Estos son peruanos. Son peruanos. Sí. Creo que he cubierto, señor presidente, las preguntas que se me formularon. Ok, muchas gracias al señor Herrera. Una pregunta del congresista de Eguren. Muy breve. Los comités tienen también un titular, un presidente, un director. ¿Cuál es el nombre que se les llama? A través de la presidencia, señor Herrera. Gracias, señor presidente. A la consulta del congresista Eguren, sí, los comités son especies de directorios. Cada uno está integrado por 3 personas, no son parte, digamos, de la planilla, no son parte del staff de proinversión. Vienen, se reúnen una vez por semana, ¿no? Reciben una dieta, y están designados, digamos, por sus características profesionales, ¿no? Cada comité, señor presidente, disculpe, cada comité tiene un presidente. Muy bien. Agradecemos la presencia del señor Carlos Herrera Ferret, director ejecutivo de Proinversión. Ya hemos tomado debida cuenta, colabora todo esto, agrega todo esto a los procesos de investigación que estamos llevando, además dando cumplimiento a los pedidos de los diversos componentes de esta comisión de fiscalización. Así que le damos el permiso respectivo a don Carlos Herrera, director ejecutivo y de Proinversión, y a quienes se han dignado acompañarle, el señor Jaco Rosas, César Díaz, Alfredo Prado y señora Magnolia Pinedo. Muchas gracias. En todo caso estamos a la espera de la documentación que ha de ser recepcionada. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. A través suyo, gracias a los señores congresistas, y les estaremos haciendo llegar a la mayor brevedad copia de la información, que además está en la página web también, pero para facilidad de la comisión la vamos a seguir. Bien, recesamos por 30 segundos en espera de nuestros siguientes invitados. Ya tenemos el quórum reglamentario para aprobar lo actuado hasta este momento. Gracias.
Ordinaria, lunes 14 de septiembre, Comisión de Fiscalización y Contraloría. Ya tenemos en nuestra sala como segundo invitado al jefe nacional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, señor Juan Quirós Mejía. El tema, informe en relación a la causa del deceso del señor Emerson Fasabi Moscovich el pasado 21 del presente. Por favor, sírvase tomar asiento el doctor Juan Quirós, quien viene acompañado de los doctores Hugo Castro Pizarro, médico patólogo, Alfredo Goitendía Cortés y el doctor Javier Churango Valdés, químico farmacéutico, y el doctor Raúl Mostajo Merino, médico. Muy bien. Recibimos ya la presencia del doctor Juan Quirós Mejía. Nos pidió el congresista Juan Carlos Seguren una intervención breve. Adelante. Gracias, presidente. Sí, para ir fijando algunos elementos, creo que es importante que la comisión, no sé si es necesario acordarlo o no, lo dejo a su criterio, pero el ámbito de la investigación del caso Lavallato debe incorporar a las empresas nacionales o extranjeras que han participado en consorcio con las empresas brasileras en investigación. El segundo punto, señor presidente, tiene que ver con invitar, cuando usted lo vea por conveniente, a los anteriores directores ejecutivos de Proinversión, ya que el señor que nos ha acompañado el día de hoy tiene un periodo muy pequeño. Entonces deberíamos citar en su momento a todos aquellos comprendidos dentro del periodo de los casos en estudio, así como a los presidentes de los comités que han participado en el desarrollo de estas concesiones. Gracias, presidente. Bien, tomado en cuenta, congresista Guri. Bien, vamos dando la bienvenida al congresista Segundo Tapia Bernal y dejamos en uso de la palabra a nuestro segundo invitado, Juan Quirós Mejía. Doctor, tiene el uso del micrófono. Señor congresista, presidente de la Comisión Fiscalización y Contraloría, Congreso de la República, Gustavo Rondón Furinaga, señores congresistas, el día de hoy estoy presente para poder resolver las preguntas que ustedes requieran y poder aclarar algunos puntos relacionados al caso del que vida fue el señor Fasabi. Congresista Alejandro Aguinaga. Sí. Antes yo le pediría, presidente, y por intermedio suyo, al colega Quirós, que en cuanto al caso Fasabi, él nos señale las causas de muerte como consecuencia del protocolo de autopsia, y de ahí permitirá que nosotros podamos discutir la correlación clínico-patológica y de mortalidad con relación a las patologías o a las enfermedades causantes de la muerte que pueda señalar el doctor Quirós. Eso le pediría al presidente, porque si no caeríamos en un debate innecesario. Bien, como cuestión de orden, y obviamente después postergamos la intervención del congresista Becerril, congresista Johnny Lescano. Señor presidente, muchas gracias. Yo creo que antes de tocar las cuestiones médicas, necropsia en especial, sería bueno que el doctor Quirós nos pueda explicar cómo ingresó el cadáver del señor Fasabi a la morgue, quién lo llevó, en qué circunstancias, con quién estuvo. Creo que eso es fundamental en el área de investigación que se tiene que hacer. Luego pasaremos a la cuestión médica. Creo que en ese orden debíamos llevar a cabo la sesión. De tal manera, quizás nos puede dar algunos detalles, porque es importante en qué circunstancias llegó a la morgue, cómo así, qué personas fueron, qué dijeron y todo lo demás, porque eso tiene que ver con elementos importantes para determinar responsabilidades, señor presidente, si es que las hay, obviamente. Bien, creo que son pertinentes ambas cuestiones previas. ¿Puede usted iniciar respuestas, doctor Quirós? Sí, señor presidente, con la venia que me da,
el cadáver ingresó el día 22 de julio a la morgue de Lima, aproximadamente a las 3:14. Estuvo varios días hasta aproximadamente el 5 de agosto, que el fiscal, el doctor Castro, que estaba a cargo de la investigación, determina de que el cadáver se ha entregado a una persona que no era su familiar. Y esto debido a que como la familia no se había aceptado a la morgue central, entonces fue el motivo que el fiscal solicitó que se le entregara a fin de que este cadáver fuera llevado donde sus familiares. Pero previamente nosotros habíamos recibido a fines de julio un documento de la policía que tenía a cargo la investigación, indicando que se había detectado dónde vivía la familia, la madre y parece una hermana, solicitando de que se retuviera el cadáver hasta poder traer a la familia. Posteriormente a este hecho, el fiscal a cargo manda un documento indicando de que se le entregue a la persona que no era su familiar. Sí, doctor. Sí, un minuto. El nombre de la persona que se le entregó. Al señor Juan Peñafiel Reyes, identificado con DNI 1012-7259. Prosiga. Sí. Bien, el documento de la policía de la DIVINCRI o DIVINCRI Surco, dirigida al subgerente de tanatología, que es la morgue central, indica que se han realizado las coordinaciones con la comisaría sectorial de Atalaya para la ubicación de familiares del difunto, obteniendo información el 25 de julio de parte de su oficial Joseph Pinedo Zabaleta, del puesto de auxilio rápido de Tahualía. Nos dan un RPM sobre la ubicación de la madre del fallecido, quienes señalaron que viajarán a esta capital a retirar el cuerpo de su familiar y darle cristiana sepultura. Asimismo, mediante oficio 1223 de la DIVINCRI Surco, se ha comunicado a la 15 Fiscalía para su conocimiento y fines pertinentes. Hasta ahí teníamos el documento de la policía indicando de que el familiar, o sea, la mamá, iba a ir a la morgue a retirar el cadáver. Y el 5 de agosto, con el oficio 303-2015 de la 15 Fiscalía, se recibe un documento del titular Fidel Castro Chirinos, indicándonos que autoriza la entrega del cadáver de Emerson Pasavi Moscovich, de 27, a la persona de Juan José Peñafiel, a efecto que lo traslade a la ciudad de Ucayali, donde reside. Olimpia Moscovice Dolce, madre del occiso antes mencionado, tal como la misma lo ha autorizado. Entonces, de acuerdo a esto, parece de que la madre había autorizado para que esta persona, Peñafiel, pueda trasladar el cadáver. Es lo que se desprende del informe, ¿no? Tal como la misma la ha autorizado mediante documento de fecha 4 de agosto de 2015. Esos documentos nosotros no los tenemos, eso está sobre en la Fiscalía. Presentado a este despacho. Asimismo, se le solicita se le exonere del pago de conservación y se le entregue el certificado de función y certificado de necropsia. Ese es el trámite administrativo que tuvo el cadáver en nuestra institución, señor presidente. Congresista Héctor Becerril. Gracias, presidente. Dando la bienvenida al doctor Juan Víctor Quirós Mejía.
un poco, presidente, para que nos explique el doctor Quirós por qué su negativa a darnos información pertinente a este caso. ¿Qué pasa acá? ¿Quieren ocultar algo? ¿Hay un secreto de Estado? ¿Y por qué digo, presidente? El 7 de septiembre emití el oficio 059 al doctor Juan Víctor Quirós Mejía, pidiendo, respecto a este caso, que me haga llegar el certificado de defunción, certificado de necropsia, constancia de inhumación, informe pericial de necropsia, fecha de ingreso y salida de la morgue, Emerson Fasabi, nombre de la persona que recibe el occiso, y precisar si fue embalsamado y el costo del mismo. El señor, el doctor Juan Víctor Quirós me contesta donde en sus documentos pido la copia del certificado de defunción de Emerson Fasabi Moscovich y no se me entrega. El certificado de necropsia tampoco se me entrega. La constancia de inhumación tampoco se me entrega. El informe pericial de necropsia tampoco se me entrega, presidente. ¿Y qué es lo que pone como excusa? Dice, de acuerdo a lo establecido en la directiva 166, los certificados de defunción se emiten por única vez y se encuentran prohibido extender duplicado o copias adicionales. El doctor presidente, disculpe la expresión por su intermedio, miente descaradamente a este respecto, o en todo caso desconoce sus funciones y entonces no sé qué hace en ese cargo si por lo menos no conoce sus directivas, porque la directiva respecto a eso, presidente, dice, carácter único de los formularios. Los formularios constituyen documentos que se emiten por única vez. Los formularios, porque obviamente un formulario no puede dar a 2 o 3 personas, porque un formulario van a ser 3 certificados de defunción, pero en ningún momento les impide que nos hagan llegar, presidente, la copia o los certificados de defunción que quisiera, y a la vez le hago otro documento donde pues le invoco que me haga llegar estos documentos que hasta el momento no los hace llegar. Y aprovechando su estancia, que me diga, pues, presidente, por qué no se me hace llegar los documentos. Me contesta y no me hacen llegar los documentos pertinentes, presidente, acá el doctor. Muy bien, las respuestas, doctor. Una interrupción, congresista Aguinaga. Presidente, yo le preguntaría al doctor Quirós que nos hable un poco de su currículum y desde cuándo está de jefe, porque entiendo que recién ha asumido y que han cambiado al jefe que podría tener conocimiento de este caso. Gracias. Gracias, congresista Aguinaga. Doctor Quirós. Con su venia, señor presidente. Gracias, señores congresistas. En la institución, como jefe encargado, tengo un mes y días, ¿sí? Pero en la institución tengo aproximadamente 30 años y más. Dentro del currículo que me indicaron, mencionan, o les puedo decir, que he sido director de la Morgue Central de Lima muchos años y he sido jefe del Instituto de Medicina Legal hace 20 años atrás. Uno de los casos dentro del currículo se puede decir que estuve en el caso de la Cantuta, donde pudimos identificar los restos de los alumnos y su profesor dentro del currículo. Y jamás en mi vida institucional he mentido y he ocultado información. Lo que yo puedo decirle es que he hecho traslado de la información del gerente de la Morgue Central en relación a lo que se ha solicitado, porque deben de conocer que la jefatura es una parte administrativa y la parte funcional la tienen las gerencias y las sugerencias. Y cuando se menciona de los certificados, se tiene entendido que los certificados de función se dan una sola vez y no se dan por 2 ni 3 oportunidades, solamente se dan una sola oportunidad. No sé si puedo terminar, señor presidente. Congresista Héctor Becerril. Quien firma el documento que va a mi despacho, lo firma el doctor Quirós. Posiblemente él haya consultado
a un subalterno, pero el responsable y el quien firme ese documento es el doctor. Y una vez más, presidente, si no lo tiene, le doy la directiva para que lo lea. Porque acá lo que usted me está diciendo es: los certificados de defunción se emiten por única vez y se encuentra prohibido extender duplicados o copias adicionales, de acuerdo a lo establecido en la directiva 166. ¿Qué dice su directiva, doctor? Lo leo, ¿ya? A ver si captamos. Dice: carácter único de los formularios. Los formularios constituyen documentos que se emiten por única vez. Se encuentran prohibido extender duplicados o copias adicionales de los formularios, no de los certificados. Bien, prosiga, doctor Quiroz. Sí, me parece que es cuestión de poder hacer una definición. Los formularios, cuando se da un certificado de defunción, se tiene que dar un formulario. Y ese formulario que se está refiriendo es justamente el certificado, que se debe pedir por única vez. Este es un certificado donde, claro, el certificado es un certificado médico que nosotros damos en estado de salud. Estamos hablando del certificado de defunción que se pide, y eso se tiene que dar un formulario. A eso nos estamos refiriendo. Y en todo caso no estamos mintiendo en ningún momento para poder dar la causa de la muerte, porque es público que existe el protocolo de necropsia donde aparece la causa de la muerte. 1:07. Disculpe, A ver, que insiste, presidente, para ponernos de acuerdo. Y yo le estoy solicitando que me responda simplemente, presidente, ¿por qué no se me entrega el certificado de defunción y se me dice que está prohibido? Cuando está en estado de formulario, cuando no está llenado, es formulario. Y obviamente no se ha duplicado, porque en un formulario no voy a dar duplicado para poner de repente 2 certificados de defunción. Una vez que el formulario está escrito, ya no es formulario, ahora es el certificado de defunción. Y eso sí me pueden acompañar. Sin embargo, como repito, y que me explique por qué en el documento que usted me responde, no me entregan el certificado de defunción, el certificado de necropsia tampoco me hacen entrega de la constancia de inhumación, tampoco me hacen entrega del informe pericial de necropsia. ¿Está prohibido o me lo va a hacer llegar después de la sesión? A ver, doctor Quiroz. Sí. Bueno. A ver, vamos a agregar una participación corta del congresista Lina. A través suyo, presidente. Doctor Quiroz, ¿quién informa a la RENIEC la defunción? ¿Usted envía los certificados de defunción a la RENIEC para que sea inscrita la defunción de la persona? ¿Cómo es que llega este trámite a la RENIEC? Bien, prosiga, doctor Quiroz. Bien. Anteriormente eran los mismos familiares que eran los que hacían en los trámites. Ahora se entiende que es la misma comisaría, la parte que hace la investigación y que hace traslado de estos diagnósticos a la RENIEC. En relación a... el certificado de defunción se le da al familiar. Por eso cuando nosotros hablamos del certificado de defunción, cuando se entrega única vez, es al familiar. Por lo tanto, si el familiar se lleva el documento original, que es el único, porque después ya no hay más, ese es el único documento que queda en el familiar, y es posible pedirle al familiar que nos dé su certificado, una copia, una fotocopia para poder... O sea, lo que quiero entender que solamente ese certificado se da por única vez y se le da al familiar. Acá, a la persona que ha recogido el cadáver. Usted ha referido que quien ha recogido el cadáver es el señor Juan Peñafiel Reyes. Sí. ¿A él se le dio? El congresista Juan José Díaz Dios. Presidente, lo que este médico nos está diciendo es que el único documento que tiene relación con el certificado de defunción se lo han dado no a un familiar, sino a este señor Juan José Peñafiel, que es el conductor, el chofer del presidente de la República Ollantaytambo. Entonces lo que nos está diciendo es, como ya se lo dieron al señor Peñafiel, ellos no tienen absolutamente conocimiento de nada, porque ya no tienen el documento. ¿Es correcto? ¿Sí o no? ¿Es correcto, señor presidente? Se le entregan a... Y ustedes ya no tienen, entonces, ese documento se desapareció. O sea, ya no hay posibilidad de tener acceso a ese conocimiento, a ese contenido del documento. A través de la presidencia.
Sí, señor presidente. Lo que sucede es que el certificado, la causa de la muerte, es el reflejo de lo que aparece en el protocolo de necropsia. Si alguien muere por una tifoidea, en el protocolo de necropsia aparece que es una tifoidea y en el certificado tiene que aparecer lo que es una tifoidea. ¿Ustedes tienen el protocolo, a través sido presidente del protocolo de necropsia? Sí. ¿Por qué no se lo alcanzó al congresista Becerril? Bueno, lo que yo... la documentación, porque no solamente un señor congresista es el que ha solicitado documentos, sino han sido varios, tengo entendido que han sido 2. Presidente, para que responda directamente, ¿por qué no le respondió el congresista Becerril? Sí, yo lo que he respondido han sido los documentos que me han trasladado, y esos documentos, esa respuesta que he obtenido del director de la morgue, lo he elevado al fiscal de la Nación. Presidente, pero es suyo. ¿Usted lee los documentos que le alcanzan sus sugerentes? Así es. ¿Usted está de acuerdo con la documentación o con los informes sugerentes que niegan información a un parlamentario? En realidad... ¿O no ha leído los documentos que usted No, firma? pero en realidad lo que yo les digo es que solamente se da un certificado de función, no se puede Ya, dar. estamos hablando de la necropsia, ¿no es cierto? El protocolo de la necropsia. ¿Usted está consciente que no ha entregado la documentación a un parlamentario? Bueno, lo que sí hemos mandado el protocolo de necropsia y hemos mandado ahorita cuando nos han solicitado. ¿Le ha mandado a usted esa documentación solicitada por el congresista Becerril o no? Bueno, en realidad ahorita no podría darle respuesta. ¿No tiene usted el documento que usted ha enviado? ¿Sí o no? ¿Sí o no, doctora? ¿Tres suyo, presidente? Sí, lo que sucede es que quiero ver si es que... A ver, lo esperamos. A ver. ¿O no existe tampoco el protocolo de necropsia? Señor presidente, esos documentos, lo que quiero que me entiendan, yo recibo la documentación de lo que han solicitado de 2 congresistas y esto lo he elevado al despacho del señor fiscal de la Nación a fin de que él vea de que traslade la documentación. Lo que yo puedo decirle que lo que quiero dar a entender es que yo no puedo responder directamente a ninguno de los congresistas porque supuestamente existe la reserva de investigación. No. Bien, sobre ese tema. A ver, presidente, a mí me responde el doctor Miguel Mendoza Velázquez, quien es Gerencia Criminalística, División de Tanatología Forense, del Instituto, del Instituto de Medicina Legal. Pero, presidente, una pregunta. Dice que no se puede dar duplicado de certificado de necropsia, ¿no es cierto? Y, presidente, ¿cómo acá tengo yo un duplicado que lo han hecho llegar a los periodistas? Dice acá, certificado de necropsia, el medio que suscribe, acá dice hemorragia pulmonar y hemorragia pancreática duplicado. Entonces, presidente, quisiera que me explique qué es esto. A ver, Sí, doctor Quirós. Sí, señor presidente. Es que parece que existe una confusión. Una cosa es el certificado de necropsia y otra cosa es el certificado de defunción. Cuando se habla del certificado de defunción, es justamente que estaba hablando nuestro congresista de que existe un formulario donde se llenan los antecedentes de la causa de la muerte, que es bien reflejo de la causa de la muerte que aparece en el protocolo de necropsia. Congresistas, a ver, congresista Mulder, congresista Aguilar. Antes de hacer una pregunta, solicitarle, entiendo que el doctor Quirós ha mostrado alguna documentación que ha traído. Por favor, que nos las deje, que deje copia de los documentos y manifestarle por su intermedio, presidente, que nosotros somos la Comisión de Fiscalización del Congreso, por lo tanto no se nos puede escatimar documentos. Entonces solicitamos de la manera más respetuosa que los documentos que posean nos los alcancen para poder, por ejemplo, en este momento yo estoy haciendo preguntas sin conocer documentos, o sea, no tengo ningún documento formalmente, salvo los que salen en las revistas, en los periódicos, pero no son los documentos formales que nos deben alcanzar para formular la pregunta. Me solicita una interrupción el congresista Becerril y después el congresista Tapia. Congresista Becerril, primera interrupción. Sí, presidente. Lo que ocurre es que el certificado de necropsia, que lo tengo como duplicado, tampoco al doctor Quirós le dio la gana de enviarlo, presidente. Ningún documento que yo he pedido se me ha hecho llegar a mi despacho. Así que por intermedio suyo, ya envié otro documento el día viernes que dé atención y que sirva a contestar
a un congresista miembro de esta comisión los documentos pertinentes, que no se cierre o está ocultando algo, presidente. Gracias. Creo que también de este encuentro vamos a poder recabar información que justamente está un tanto quedándonos en vacío, además que sí es correcto, o sea, la Comisión de Fiscalización, cualquiera de sus miembros, y además cualquier congresista puede solicitar información y debe proporcionársele esa medida o explicarle por qué no le están dando algo de ello. Segunda interrupción, congresista Tapia. Sí, si bien es cierto, el certificado de defunción es único y le entregaron a una persona que no es su familiar, yo quiero decirle, por su intermedio, presidente, ¿por qué no le entregó? Por ejemplo, aquí pedí al congresista el certificado de protocolo de necropsia. ¿Por qué no le entregaron al congresista? El congresista está pidiendo y ustedes son funcionarios y tienen que entregarlo. Y por otro acá, incluso el informe pericial de necropsia. Bueno, y otro tema es, ¿fue embalsamado o no embalsamado el cadáver? Si fue embalsamado, ¿quién autorizó el embalsamamiento? Eso quisiera saber, porque en caso contrario, cuando uno quiere hacer exhumación, ya lo embalsamaron. O sea, es un tema muy serio. Entonces ese dato es muy importante, presidente. Entonces, solamente para terminar es, una vez más, si bien es cierto el certificado de defunción le dieron a un familiar, entre comillas, que no es su familiar, él sí ha debido de remitir al congresista el certificado de necropsia, presidente. Y lo último, mi interrogante es en relación al embalsamamiento. Gracias, presidente. Bien, en todo caso estamos tomando nota y nuestros invitados para que puedan hacernos llegar todos esos documentos que faltan en este periodo de indagación e investigación. Congresista Mulder ya ahí terminó, congresista Guinaga y prosigue congresista Eguren. Gracias, presidente. Yo le preguntaría a través suyo al doctor Quirós si él conoce del oficio 1419-2015 de la Divincri, que lo envía el comandante Néstor Silva Ángeles. ¿Y por qué le señalo esto, presidente? Porque en este certificado da la impresión de que se ha impostado nombres. Mire usted, el señor, por eso le preguntaba, ¿quién informa? El comandante le envía al jefe de la RENIEC y le dice: es grato dirigirme a usted a fin de comunicar el deceso de la persona de Morante Puerta Saldo Manuel 27, a fin de disponer por quién corresponda la inscripción de la partida de defunción en los registros civiles de su representada, conforme al detalle que a continuación se indica. Entonces habla de otro muerto, pero los datos corresponden a, después pone Fasavi, y dice: se adjunta a la presente un certificado de defunción número tal, número 2015-2015, no sé si eso corresponde al certificado, yo le pediría al doctor, porque él dice que no se puede entregar el certificado, y aquí lo está enviando un policía, 2015-2015, una constancia de inhumación, protocolo, están unos números 10, 100, 25, 15, certificado de necropsia con sus números y una hoja de consulta de RENIEC a nombre de Fasavi. ¿Cómo es posible que, si él tiene conocimiento, que en un certificado pongan dos nombres? Y como si no se pueden entregar los certificados, el señor, un policía, envía a RENIEC todos estos certificados, y además sabemos que la misma madre que dicen autorizó, ahí está la firma de la madre, total, ayer en un programa de televisión se ve que la madre es iletrada, que no podría haber firmado esa autorización. Entonces yo le pediría al doctor si él tiene conocimiento de estos documentos enviados por la Divincri y que está justamente con dos nombres. Da la idea que han impostado al final el nombre de Fasavi. Gracias, presidente. Bien, doctor Quirós y posteriormente congresista.
Lo que debe quedar claro, doctor, y usted lo sabe muy bien, cuando se da un certificado de función es uno. Cuando se le entrega este certificado de función, que es el único, entonces el familiar recoge ese certificado, le saca su fotocopia, va donde el notario, le saca por triplicado o las veces que quiere. Porque ese mismo certificado también no solamente le va a servir para poder hacer registro en la RENIEC, sino también este certificado para, jugamos para el seguro, para otra cosa más, pero el original es uno y el resto son las fotocopias certificadas. Entonces creo que por ahí estamos. Ahora, la otra pregunta, doctor, que... Sí, es que yo como familiar, yo puedo entregar, o sea, una copia certificada, habría que ver si es una copia certificada, eso ya escapa a nosotros, pero la familia puede sacar 3, 4, 5 y puede sacar una certificada, pero la original no puede estar en dos manos porque solamente será una sola, que es la original. En relación a si fue embalsamado o no fue embalsamado, el cadáver fue entregado y la familia, o sea, saliendo, retirando de la morgue, la familia puede embalsamar el cadáver. Y ese es ya... No, es que saliendo de la morgue nosotros desconocemos el embalsamar. No, porque esa es cosa que eso ya no, nosotros no tenemos nada, nosotros no tenemos por qué saber qué cosa pasa con el cadáver. Lo que sí sucede es que ese cadáver sí fue retirado por disposición del fiscal que tiene a cargo la investigación. Entonces nosotros no podemos decir que no lo tiene, o sea, no le puedo dar. Si nos dicen que se le tiene que entregar, que está a cargo de la investigación, se le entregue. Ahora lo que antes estuve exponiendo es que en el documento dice el fiscal que se ha entregado, que se entrega el cadáver porque se entiende que la familia o la madre tiene un documento de los familiares para que se haga este tipo de trámite. Nosotros solamente cumplimos. El fiscal nos solicita que se entregue. Es lo que a veces sucede cuando existe un accidente de tránsito y hay un NN. Muchas veces el familiar, el que ha atropellado, de repente solicita al juez para darle cristiana sepultura, entonces lo autorizan. Pero ante la disposición del fiscal nosotros no le podemos decir no entregamos porque venga la mamá o que venga el papá o un familiar directo, ¿no? Siempre tenemos que solicitar cuando nadie se presenta después de un tiempo y se va a entregar a otra persona, inclusive a un familiar, a una hermana, se tiene que entregar con la autorización del fiscal. Solo una pregunta, ¿el nombre del fiscal? ¿El nombre del fiscal? Es de la 15 Fiscalía, doctor. Sí. Solamente para complementar, nosotros nunca tenemos la intención de ocultar, o sea, no se piense, la figura que yo me debo a alguien, si tiene alguien una investigación, entonces nosotros al final también tenemos que pedir la autorización al fiscal. ¿Para qué? Para que al final no se señale que estamos dando una opinión adelantada, cosas por el estilo, y después nos puedan cuestionar. Entonces, quien tiene a cargo la investigación es el fiscal. Y si el fiscal nos autoriza también, entonces nosotros directamente podemos remitir. Es que nosotros no tenemos por qué esconder. Y yo recuerdo haber firmado un documento que ha acompañado, señor congresista, y me va a disculpar si que no le ha llegado, pero yo me acuerdo haber firmado y que han apuntado inclusive el protocolo de necrosis. En todo caso, yo le rogaría bastante que me den, si que hay la oportunidad de poderle remitir copia, siempre y cuando me la autorice. Bien, a ver... Pido 3 suyo, presidente. Si a través suyo puede dejar ahora mismo los documentos que ha traído, entre ellos estos certificados de necropsia, y de inmediato su personal le saca copia, lo repartimos, y en base a eso podemos llevar adelante la sesión. Caso contrario,